Hola, soy Amparo. Hoy te voy a hablar sobre los frascos que utilizamos para hacer el envasado al vacío casero. Hay muchas inquietudes en lo que se refiere al tipo de frasco y a la tapa que utilizamos. Vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre los frascos. Para envasar al vacío nos sirve cualquier tipo de frasco. Nos pueden valer estos frascos de tamaño grande, estos pequeños. El tamaño es indiferente. Pues tenemos estos frascos con la tapa, con la boca más o menos pequeña y su tapa. Cada frasco debe llevar su tapa. Aquí tenemos distintos tipos de frascos, de diferentes tamaños, diferentes diseños. El diseño es indiferente. Lo que debemos tener en cuenta a la hora de envasar al vacío y a la hora de elegir el frasco es el alimento que vayamos a envasar, ya que lo ideal a la hora, después de que abrimos un envasado al vacío, es poder consumirlo completo. Lo que realmente importa es, ya como ya lo he dicho, el tamaño a la hora de consumir los alimentos. No es lo mismo lo que consume una persona sola que si son varias personas en la familia las que van a consumir ese alimento. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Podemos comprar los envases o reciclarlos para aprovechar los envases de los productos que ya compramos, como vamos a ver. Vamos a abrir un envase al vacío. Para utilizar el frasco, lo que tenemos que hacer es intentar sacar el aire. Vemos que aquí está hundido, indicándonos que no hay aire. Ahora vamos a quitarlo. Para ello metemos una cuchara, o también puede ser con la punta de un cuchillo, pero a mí me parece más cómodo con la cuchara. Y ahí ya suena. Vemos que ha salido el aire. Y ahora pues ya lo destapamos fácilmente. Normalmente una forma de abrir un frasco envasado al vacío es con un guante. Este es un envasado casero. Aquí, con los envasados que hago en casa normalmente no me sirve. Podemos usar el método anterior o un aparatito de estos. Sale el aire. El problema de utilizar estos aparatitos es, no sé si se aprecia bien, que nos quedan estas muescas y esa tapa no nos va a valer para una próxima ocasión porque corremos el riesgo de que entre aire. Una forma típica de abrir los frascos sin estropear las tapas es colocando una goma algo ancha. Con esto lo abrimos fácilmente. Me preguntan mucho si este tipo de frascos que traen la tapa plástica, como por ejemplo los frascos del café, sí vale. La respuesta es no. Esta tapa no nos vale. No nos vale porque es una tapa plástica y para el envasado necesariamente debe ser una tapa metálica. Esta tapa no nos vale, así que este frasco lo desechamos. Necesitamos que la tapa sea metálica. Algunas traen dibujado aquí una especie de botón para cuando se hace el vacío vemos cómo se hunde. Es más fácil identificarlo. Aquí está en blanco y
tenemos, esto también lo tiene. Esta tapa, por ejemplo, viene lisa, pero pues igual al hacerse el vacío se hunde. También nos puede servir. Las tapas deben estar en perfectas condiciones, especialmente la parte interna. La parte exterior no nos interesa mucho, pero la parte de adentro debe estar perfecta, ¿sí? Vamos, que el recubrimiento no se tiene que levantar. La parte externa no es tan importante, ya que es más que nada estético, pero la parte interna sí, es fundamental. En este caso, esta tapa, vemos aquí que tiene levantada la pintura. El recubrimiento que lleva la gomita esta está levantado y por ahí se puede oxidar. Lo mismo sucede aquí. Está levantada y esto se va a estropear. Con el tiempo esto va a terminar oxidándose. El utilizar una tapa en estas condiciones es atentar contra la salud. Es muy importante tener cuidado con esto. Vemos esta por fuera perfecta, pero dentro está en mal estado. Así que estas tapas no se deben utilizar. En los frascos es fundamental también que revisemos siempre los bordes, que no haya comida, para que por ahí no vaya a entrar aire y no entren bacterias. Hay tapas que tienen una ligera hendidura. Esto realmente no afecta, pero si tienes que elegir entre el tiempo de caducidad, pues las primeras que consumas serán estas, que tengan algún pequeño defectillo, pero esto no es mayor cosa. Vemos que por dentro está perfecta. Entonces, esta tapa nos va a servir para utilizarla en cualquier envasada. Otra cosa muy diferente es esta tapa. Vemos que está llena de hendiduras por todo el borde. Así que si la miramos por dentro, notamos que se ven bastante también las hendiduras. Esta tapa, aunque el alimento no se salga, lo llenamos con agua al frasco y vemos que no se escape agua, no nos ofrece ninguna garantía, porque por aquí puede entrar aire y el alimento se llenaría de bacterias rápidamente. Esta tapa no nos sirve. En conclusión, estas tapas las tendríamos que desechar, porque no nos van a ofrecer ningún tipo de garantía a la hora de hacer un envasado al vacío. Y estas tapas están en perfectas condiciones. No importa si tienen botón o no, eso es indiferente. Para quitar las etiquetas, basta con sumergir los frascos en agua tibia o caliente, con un poco de jabón, y dejarlas durante un par de horas. Después las lavamos bien. Frascos y las tapas una vez usados, para reutilizarlos, solo necesitaremos agua. Si no tienes tiempo para lavarlos en el momento, es conveniente que los llenes de agua. Y si no, pues simplemente con agua, jabón, con un cepillo y un estropajo es suficiente. Vamos a esterilizar. Llenamos una olla amplia con abundante agua. Dejamos los frascos y para evitar que haya roce entre ellos y se puedan romper, utilizamos las tapas para dividirlos. También podemos usar un trapo o cartón. Cubrimos con agua. Dejamos hervir unos 15 o 20 minutos a fuego medio alto. Una vez que han hervido bien los frascos y las tapas, los retiramos del fuego y dejamos enfriar en el agua.
A continuación dejamos sobre un paño para que se escurran y se sequen. Y ya están listos los frascos y las tapas para realizar nuestros envasados al vacío caseros. Espero que te sea de utilidad esta información. Si es así, compártela con tus amigos. Déjanos un comentario y por supuesto, tu me gusta. Eso nos hace mucho bien. Gracias por tu apoyo. Feliz día. Un saludo. Nos vemos en la próxima.